de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el acontecer informativo de nuestra amada Bolivia, que nuevamente está sumergida en escándalos, esta vez por los casos de corrupción recientemente develados en Santa Cruz. Respecto a este tema nos ahonda nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Indicarles que en nuestro bello país, el escándalo de corrupción surgido a partir de una denuncia en contra del jefe de recursos humanos del municipio en la ciudad de Santa Cruz, se ha convertido en un escandalete de tipo TAN, donde andan involucrados concejales, gente de logias, exalcaldes, exautoridades, pero sobre todo las logias y el empresariado fascista de la ciudad de Santa Cruz. Más de 800 ítems fantasmas en una primera denuncia, hoy se convierten en casi 2.000 ítems fantasmas, de los cuales, según modus operandi que se está descubriendo, se contrataba gente que prestaba su nombre para figurar, y a esta gente se le pagaba entre 400, 500, 600, hasta 1.000 bolivianos al mes, solamente por prestar su nombre. El resto de los salarios, que oscilan entre 4.000 a 18.000 bolivianos, era cobrado por esta gente, en los que la cabeza principal parecen ser los hermanos Parada Vaca. Uno de ellos, el jefe de recursos humanos, Tony Parada Vaca, que en 2004 declara ante la Contraloría General del Estado, la declaración jurada a la que estamos obligados todos los funcionarios públicos antes de asumir el cargo, de declarar nuestro patrimonio, nuestras deudas, nuestros acreedores, nuestras acreencias, etc. Y el señor declara cero patrimonio. Y resulta que a la fecha cuenta con 5 casas en Ciudad de Santa Cruz. Hasta el momento se descubre que son 3 casas en Miami, en los Estados Unidos, 18 vehículos,
y transferencias de 1.180.000 y tantos bolivianos a cuentas en los Estados Unidos. Esta denuncia, que está siendo investigada por la Fiscalía, está tratando de ser desvirtuada, obviamente, por el sector fascista que acompaña estos hechos de corrupción. Ya su actividad de estos señores raya en lo delincuencial. No se puede considerar hechos políticos el robarle a la gente, el hacerse de las arcas del Estado descaradamente. Los ladrones en cualquier parte del mundo tuvieran más ética y moral que estos señores. Porque los ladrones por lo menos se tapan el rostro, los ladrones en todo el mundo arriesgan su libertad a título de hacerse de la cosa ajena. Vaya a saber uno por qué motivos. Necesidades, modus operandi, modos de vida, etcétera, etcétera. Pero estos señores son los del cuello blanco, los sinvergüenzas, los que simplemente se apropian de la cosa pública con total impunidad. La esposa de uno de ellos trabajaba en una entidad financiera y por ende proporcionaba las tarjetas necesarias para poder hacer los cobros bancarios. Hoy está subiendo, está metido también gente del Ministerio Público, de la Fiscalía, ya que esta denuncia sobre los 800 ítems fantasmas habría sido hecha y realizada en el mes de junio por un concejal del municipio de Santa Cruz, don Johnny Fernández, actual alcalde de ese municipio, y que fue rechazada in limine, como se llama en justicia, en jurisprudencia, in limine, que quiere decir no hay nada que ver, se rechaza de plano el hecho, porque el fiscal, que no considera la denuncia como tal, como un hecho investigativo, le pide al concejal que primero haga una auditoría para decir cuánto es en realidad. Cuando él debería haber investigado y decir, no señor, usted está equivocado, no son 800, no hay ni uno, o sí, habían sido 900 o 600, no sé. Pero es una sinvergüenzura de parte del fiscal de Santa Cruz, de parte de este señor de Recursos Humanos, y la lentitud con la que actúa la justicia hacen exactamente que nosotros tengamos el pleno convencimiento de la complicidad entre ambos. Porque a partir de la denuncia, rechazada en primera instancia, la segunda denuncia, que la hace exactamente la esposa del señor Parada, la esposa que molesta porque ante un divorcio, ante un eminente divorcio, ella pide por lo menos 3 casas, la mitad de los vehículos y una cantidad obviamente de dinero, y él no le quiere dar nada. Entonces hacen la denuncia. Ese es el principio del ovillo, esa es la punta del hilo del ovillo que lleva a desenmascarar todo esto. Hoy todo el mundo se mueve, recién asambleístas que quieren hacer una comisión especial, la fiscalía que manda unos fiscales en comisión especial a investigar desde Sucre, el fiscal de Santa Cruz que se hace el de la vista gorda, el que no ve nada, el que no sabe nada. Sí, el gobierno, en el Ministerio de Gobierno, que la policía. ¿Por qué? Porque el señor ha estado 3, 4 días a partir de la denuncia todavía dando conferencias de prensa y hoy resulta que ya no está en el país. Esto muestra el carácter de los fascistas de robarse la plata, su carácter y su forma de actuar que no les permite otra manera de vida más que robarle al pueblo. Lo demostraron en noviembre hasta
del 2019 hasta el 2020. Un año de robo, un año increíble de desfalco al país. Y hoy se ve estas cosas. Por lo tanto, podemos asegurar, ¿por qué las élites se opusieron a que se trate en el Congreso la ley en contra de la legitimación y las ganancias ilícitas, el enriquecimiento ilícito? ¿Por qué se opusieron? Justamente por esto, porque no podrían demostrar de dónde obtuvieron sus malavidas fortunas, de dónde podría este señor y algunos más que estarán metidos ahí demostrar que el 2004, imagínense, no tenía ni un peso y hoy tiene 18 casas y con un salario de 12.000 bolivianos. O sea, no comía, no respiraba, no se vestía, no hacía nada, y ni así, ahorrando todo por año, él hubiese tenido 120.000 bolivianos. ¿Y de dónde entonces el valor de casas en Miami, la transferencia de 1 millón y tantos a cuentas afuera, etcétera? Que vean toda la América Latina cómo en este país que está tratando de salir adelante, los ladrones de siempre siguen queriendo cambiar y mandar en nuestro país. Eso es todo en base a la información desde nuestra querida Bolivia. Aprovecho para enviar un saludo muy fuerte, un abrazo revolucionario, una voz de aliento a todo nuestro pueblo que lucha por sus verdaderas libertades, a nuestros hermanos venezolanos que hay que seguir aguantando porque el imperialismo no nos va a derrotar, a los hermanos ecuatorianos decirles nos equivocamos en una elección, pero es tiempo de volver a recaminar, volvamos a cruzar el camino, fuerza en el Perú, fuerza en el Uruguay, fuerza a nuestros constituyentes en Chile, fuerza a los bolivianos, a los argentinos. La patria grande debemos construirla en base a nuestro propio carácter, ese carácter que nos heredó Bolívar, Sucre, Túpac Katari, Bartolina Sisa, San Martín y muchos héroes más. Un abrazo de fin de año y uno muy especial para mi pana del alma, Alejandro. Un abrazo, mi hermano. Felices fiestas. Y en la calle agarramos a nuestro compañero Gabriel Villalba, quien no se iba a ir así nomás, y nos habla sobre la aprehensión de Marco Pumari, las logias cruceñas y demás. Escuchemos. Mis amigos de la radio Causachun Coca, es un gusto compartir con todos ustedes como todas las semanas desde la sede de gobierno, La Paz, Bolivia. Un gusto compartir también con mi pana querido Alejandro Díaz, quien hace posible la emisión de este programa semanal. Es el último programa del año, hasta el próximo año que vamos a retornar las emisiones, y por lo mismo hay que felicitar el trabajo desarrollado comunicacionalmente por Alejandro, también el trabajo desarrollado por muchos compañeros, compañeras a lo largo y ancho de nuestra querida patria grande. En Bolivia, los hechos más sobresalientes tienen que ver con la corrupción desatada durante diferentes gestiones del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, ampliamente ya analizado por el compañero Gustavo Torrico. Pero otra arista del desarrollo informativo y político en Bolivia tiene que ver con la aprehensión de Marco Pumari, el líder, entre comillas líder, de lo que se denomina acá en Bolivia el Comité Cívico de Potosí. Los comités cívicos, nadie sabe quién los elige, qué legalidad tienen, qué legitimidad tienen. Los escogen alrededor de 200 personas y se mandan la parte y se toman la atribución de toda la ciudadanía, la representación de toda la ciudadanía, siendo que no representan ni a 200 personas estos comités cívicos. Pues el líder de este comité cívico de
Potosí, Pumari fue aprehendido en realidad el día de viernes de esta semana por día de ayer, sí, justamente, sus vinculaciones en torno a la quema de los tribunales del Tribunal Electoral Departamental de la ciudad de Potosí y el fomento a grupos violentos, armados, sediciosos y terroristas en la ciudad de Potosí, que desataron recientemente el asesinato del joven campesino de apellido Titi, de 22 años, joven campesino que fue brutalmente golpeado y asesinado por estas hordas promocionadas y patrocinadas por Marco Pumari y estos intereses de los comités cívicos de Potosí específicamente. Entonces tenemos una suerte de rearticulación de esa oposición fragmentada fragmentada durante mucho tiempo, pero que con este hecho intentan nuevamente rearticularse a partir de esta supuesta detención ilegal de Pumari. Intentan nuevamente rearticularse. Estoy hablando de personajes como Carlos Mesa, que en su cuenta oficial de Twitter dice: no hemos vivido un peor estado de situación de la democracia y los derechos humanos en Bolivia, cuando él masacraba indiscriminadamente a la gente de El Alto. Estoy hablando del 2003, cuando él formó parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y durante lo que se denominó la Guerra del Gas, el 2003, masacró a la gente y no tuvo reparos en mandar a las fuerzas policiales y militares a las calles para reprimir, para matar a la gente. Lo mismo hizo el 2019 al no reconocer los resultados electorales, fomentando la violencia desatada por los grupos irregulares Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala. Si Carlos Mesa reconocía los resultados electorales, hubiera sido la segunda fuerza política del país y hubiera tenido la mitad de representación parlamentaria, pero no lo hizo y decidió alegar el supuesto fraude que nunca pasó, ese supuesto fraude que durante más de un año alegaron que era fraude, y por más de un año y hasta el día de hoy no lo pudieron demostrar. Entonces estamos en uno de los actores que puede nuevamente rearticularse de la mano de también quien patrocina el federalismo actualmente en Bolivia, el diminuto personajillo Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho nuevamente intenta, de la mano de este hecho, la aprehensión de Pumari, decir que no asistirá a la cita que tenía para el 14 de diciembre en la ciudad de La Paz, la reunión de gobernadores con el presidente, diciendo que no existen las garantías, diciendo que no existe el Estado de Derecho, diciendo que pues Bolivia está viviendo violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Con qué cara este personaje intenta pues desviar la atención mediática y política a los hechos puntuales de su mega y absoluta corrupción, de la cual él también fue cómplice? Y es una disputa de logias del oriente del país, específicamente de Santa Cruz de la Sierra, y cómo se enriquecen estas logias, ¿no? Cómo su enriquecimiento tiene que ver con el robo a las arcas estatales, en este caso a las arcas municipales, dineros del heraldo municipal. Por eso, estas logias cruceñas se negaron a aprobar una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, porque así habían sabido ganarse la vida, entre comillas, ganarse la vida estos sujetos, ¿no? Con actos de corrupción, robando a la gente, robando las arcas municipales, enriqueciéndose de forma ilícita, ilegal. Es peligroso lo que acontece en Bolivia, puesto que nuevamente estos sujetos que estaban fragmentados, hablo de Carlos Mesa por un lado, Luis Fernando Camacho por el otro y Marcos Pumari por el otro, hoy se rearticulan. Se vuelven a rearticular e intentan recomponer, reconfigurar un bloque único, hegemónico,
antagónico, por supuesto, al gobierno legal y legítimamente constituido de Luis Arce Catacora. Es lo que tenemos en Bolivia y para lo que estamos listos. Ya lo demostramos con la Marcha por la Patria y lo seguiremos demostrando en las calles y en los espacios que así demande nuestra población. Desde Bolivia les habló Gabriel Villalba Pérez, deseándoles felices fiestas, un próspero año nuevo y que sigamos creciendo y construyendo juntos desde la Patria Grande y por la Patria Grande. Construcción de nuevos paradigmas civilizatorios desde el sur global. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que precisamos y eso es lo que deseamos en estas fiestas de fin de año y año nuevo 2022. No olviden seguirme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, también en Facebook como Gabo Villalba, las páginas del SENAC y por supuesto también en Twitter, @GaboVillalbaP. Un abrazo gigante. Nuestra compañera Cintia Guidi nos adentra en la aprobación de la ley de presupuesto aprobada por la Cámara de Diputados. Días, gracias Alejandro por este espacio, gracias a todos por estar escuchando el programa Así es mi tierra, Bolivia. Ya en vísperas a las fiestas de fin de año, para despedir esta gestión, informarles que el día de ayer se ha aprobado en la Cámara de Diputados la ley que aprueba el presupuesto general del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta ley ha sido observada como tantas otras leyes que están observando la oposición. En realidad ya no es una oposición, digamos, a estas leyes porque tenga algo que ver con el pueblo, ni en defensa del bienestar ni del futuro de la población boliviana. Eso ya es evidente, ¿no? Lo que es evidente es que la oposición está generando polémica y está mintiendo, tergiversando la información, aprovechando y abusando obviamente de que tienen toda la prensa privada a su favor para desinformar a la gente e impedir que se apruebe cualquier ley del gobierno. Esa es la intención de la oposición, que no salga ninguna ley. Y si es que acaso alguna ley se aprueba, que sea abrogada, como pasó con la ley 386. Respecto al presupuesto y por ejemplo también el Plan de Desarrollo Económico Social, son ambas leyes que se aprueban casi de rutina, por decirlo así. Son leyes que sí o sí tienen que salir, son planificación tanto de acciones como de los recursos que se van a utilizar para llevar a cabo estas acciones que tienen que ser aprobadas por leyes en el Parlamento. Sabemos que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo por mayoría en 2009, las leyes se aprueban por mayoría absoluta en el Parlamento, es decir, 50% más 1. No hay ninguna otra norma al respecto y la ley es la Carta Magna la que manda que las leyes se aprueban por mayoría absoluta. Entonces, el gobierno de Luis Arce Catacora, el MAS y PSP, tiene mayoría en el Parlamento, tiene un 55%, puede aprobar, pero de todas maneras, para aclarar a la población, esta ley no es algo que se está haciendo entre cuatro paredes, entre pocas personas, es una ley que recoge el presupuesto formulado por el equipo técnico, legal, etcétera, de 580 entidades aproximadamente públicas a nivel nacional. Esto incluye entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, sus descentralizadas, empresas públicas, gobernaciones, alcaldías y universidades. De las entidades autónomas, son más o menos 380 entidades autónomas, es decir, aproximadamente el 65% de las entidades públicas son autónomas. Y cada entidad formula su presupuesto y determina para qué va a ser utilizados los recursos que le son asignados en el 2022, conforme a las proyecciones de la recaudación tributaria, de la recaudación por IDH, es decir, de los hidrocarburos, ¿no? Y regalías mineras, regalías hidrocarburíferas y otros recursos que componen el presupuesto de recursos o de ingresos del Estado, que eso se refleja y es igual al presupuesto de gastos. La oposición ha tratado de desinformar, hacer parecer a la gente engañando, utilizando analistas económicos que tienen doctorado, masterado en economía, pero lamentablemente pareciera que estos economistas no son más que unos sofistas
a favor de la derecha, desinformando y tergiversando los datos económicos. Por ejemplo, estos pseudoanalistas económicos confunden a la población comparando el presupuesto de gastos del Estado con el PIB, con el Producto Interno Bruto, lo cual no se puede comparar. Es una comparación intencional para confundir a la gente, porque el PIB lo hacen ver como si fueran los ingresos que van a financiar el presupuesto de gastos, y esto es falso, ¿no? Es totalmente diferente, es como mezclar y comparar peras con manzanas. Por otro lado, han tratado de hacer ver de que supuestamente la mayor parte del presupuesto se va en sueldos, y estos sueldos son para los masistas, como ellos dicen, ¿no? Como si fuera para sueldos solamente del gobierno central, lo cual es falso también. Se ha demostrado con números en la Asamblea que la mayor parte del presupuesto se va, por ejemplo, para sueldos de la educación fiscal, maestros, para la salud, médicos y todo el plantel de salud, para militares, policías, para todo lo que son las estructuras de las entidades autónomas, es decir, todos los funcionarios públicos de entidades autónomas, gobiernos municipales, departamentales y universidades, de todo ese presupuesto de sueldos, el 3% aproximadamente solamente significaría el sueldo del personal de los ministerios, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Por otro lado, han atacado el tema de las empresas públicas, como si se estuviera designando mucho más presupuesto a las empresas públicas que a las entidades autónomas, territoriales autónomas. Y esto también es falso, porque las empresas públicas en estos tiempos, ya que han habido procesos de nacionalización e industrialización, representan o contribuyen con más del 30% del presupuesto de ingresos del Estado, es decir, contribuyen con sus ingresos al presupuesto general del Estado de ingresos en más del 30%. Entonces, las empresas son autosustentables. Lo ha dicho el ministro de Economía, el gobierno, que conforme a la ley, no está subvencionando ningún gasto o costo operativo de las empresas públicas. Por otro lado, sabemos que las entidades autónomas no aportan necesariamente al presupuesto con una gran cantidad, más al contrario, viven en su mayoría de su presupuesto de lo que les da el Estado por la coparticipación tributaria y por los recursos hidrocarburíferos. Es otra aclaración que debería hacerse, ¿no? ¿Qué más han estado hablando los pseudoanalistas con su título de doctorado o masterado por delante para confundir a la población? Lamentablemente la población los ve en los medios de prensa y se confunde y dice, bueno, si este tiene doctorado o masterado, debe saber lo que está diciendo. Pero en realidad lo que están haciendo estos señores es manipular los datos para generar zozobra y confusión en la población. Entonces, estas son algunas de las aclaraciones que yo podría hacerles para que estén informados respecto a lo que es el presupuesto general del Estado, que también para el 2022 ha disminuido lo que es el gasto corriente, es decir, el gasto que es operativo, por decirlo así, de todas las entidades, y también ha incrementado un 25% el gasto de inversión, el presupuesto para gasto de inversión, es decir, para obras, para industrialización. ¿Qué más podemos decir al respecto del presupuesto? Estas son unas cuantas aclaraciones sobre el tema de la deuda, por ejemplo, que es otra cosa que está hablando la oposición. Podríamos decir que la deuda no es como en tiempos neoliberales, que la deuda era para pagar sueldos, es decir, para gasto corriente. Y tampoco el gasto corriente significa necesariamente solamente sueldos. En el gasto corriente se incluye, por ejemplo, el tema de los bonos, incluye el tema de salud, de educación, costos operativos, no todo es sueldo ahí, ¿no? Pero de todas maneras, en tiempos neoliberales, ustedes saben, o todos sabemos y recordamos como el mismo Carlos Mesa decía en su momento, que tenía que extender la mano y pedir limosna al extranjero para poder pagar los sueldos del magisterio y del sector público. En este caso, la deuda no va a financiar el pago de sueldos, sino va a financiar proyectos de inversión y que van a generar obviamente en su momento retornos para el país. Con esto me despido. Hay mucho que hablar del presupuesto, pero tendríamos que requerir mucho más tiempo, ¿no? Me despido deseando a todas las personas de toda la América Latina, hermosa, fuerte, valiente, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que Dios bendiga a todos nuestros países, que nos fortalezca en nuestra revolución, en nuestra unidad, que no permitamos más injerencia de intereses extranjeros que vienen por nuestros recursos naturales, que mantengamos la unión, que es la fuerza.
Un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana. Nuestro muy buen amigo Jaime Rojas, desde Puerto Suárez, capital de la provincia de Germán Bush, en Santa Cruz, nos acerca este necesario balance de lo acaecido este año. El saludo para todos los oyentes de esta gigante red, para todos los compañeros en Bolivia y también Latinoamérica y el mundo, para todos los oyentes de esta gigante red. Un saludo muy revolucionario, querido Alejandro Díaz, y siempre una satisfacción de poder compartir este espacio tan importante. Cuando estamos ya finalizando el 12º mes de este año 2021, de repente es importante hacer un pequeño balance, bueno, pero con tantos sinsabores, con tantas actitudes negativas hacia este país, hacia nuestro país, ¿qué podemos decir? De repente podemos comentar todo el día, ¿no? Pero los últimos acontecimientos de corrupción, de despilfarro económico en las entidades públicas, especialmente en Santa Cruz, nos traen a la mente muchos sinsabores, muchos aspectos tan negativos en plena época de crisis sanitaria, cuando deberíamos mejorar o preocuparnos como autoridades, especialmente de las alcaldías, las gobernaciones, mejorar nuestros hospitales, preocuparse porque los hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel tengan plantas de generación de oxígeno medicinal que no los tienen y que las normas dicen que deben tener. Todavía vivimos épocas del siglo XX cuando estamos correteando con botellones de oxígeno para conseguir, porque tenemos, porcentualmente hablando, muchos infectados con COVID-19 y hay esas falencias, ¿no? Hay esas grandes falencias en materia de salud, pero también hay grandes despilfarros de la parte económica en las entidades públicas. No cabe duda que esto es realmente un tirón de orejas para todos, absolutamente para todos, pero especialmente para las autoridades que administran, o en todo caso, para quienes administran las leyes vigentes en este país. Preocupa, no cabe duda, a propios extraños todo lo que está pasando. Estamos a pocos días de despedir el año 2021 y recibir el nuevo año 2022, con crisis sanitaria, con crisis económica, voy a reiterar, con crisis política, con crisis democrática, con crisis de valores, que es lo que más nos preocupa. Hay mucha gente nuestra, hermanos bolivianos, que viven todavía con las grandes necesidades que tienen por la crisis sanitaria. Gente que vive y trabaja para el día, pero hay mucha gente que está aprovechando de esa situación y, bueno, con muchos millones de despilfarros, con muchos millones de bolivianos en pocas manos, producto de la corrupción. Eso no lo digo yo, sino está ahí, de conocimiento general, con repercusiones a nivel internacional inclusive. ¿Qué están fallando? Los sistemas administrativos. ¿Qué está fallando en ese sentido? Tiene que existir mayor control, tiene que existir mecanismos, sistemas de control que definitivamente tengan que desterrar esta situación de corrupción que tanto daño le está haciendo a nuestro país, a este país, a Bolivia, que económicamente quiere levantarse, tiene las posibilidades de tener una reactivación económica donde todos podamos definitivamente ponerle el hombro a esa reactivación. Pero mientras unos trabajan para ponerle el hombro a la reactivación económica, otros se están aprovechando, volviéndose millonarios de la noche a la mañana, despilfarrando los recursos económicos que son de todos los bolivianos. Entonces es momento de reflexionar profundamente, nuestras autoridades, nuestros líderes políticos, en fin, todos absolutamente. Voy a ser reiterativo,
tenemos a finales de año mucha crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, crisis democrática y crisis de valores, definitivamente. Este país tiene que mejorar y tiene que existir un golpe de timón, pero para todos los bolivianos, los más de 12 millones de bolivianos, tenemos que tener la gran oportunidad de tener un país económicamente con un despegue importante. Ojalá el 2022 nos encuentre así, ojalá que el 2022 podamos tener una reactivación económica como todos queremos. En el final, desearles a todos una feliz Nochebuena. A todos, definitivamente, todos nuestros oyentes en Latinoamérica, en Bolivia y el mundo, y que el año 2022 les traiga a todos una sorpresa favorable, que les traiga mejores días, que tengamos la oportunidad de verdad de recuperarnos, tanto económicamente, pero más que todo en materia de salud, que podamos, con esa lucha incansable contra el COVID-19, la oportunidad de respirar mejor en todo el mundo. Muchas gracias, Alejandro Díaz, un gran abrazo desde la distancia y será hasta nuestro próximo encuentro en el nuevo año 2022. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y quien ha tenido el gran honor de haber compartido este año frente al micrófono, Alejandro Díaz. Esperamos tengan una muy feliz Navidad en familia, aprovechando estos momentos para reflexionar y cuidarnos ante la pandemia. Estamos seguros que este venidero 2022 será un año crucial para el beneficio del pueblo, que justamente es el beneficio del camarada presidente Arce. Será hasta el 15 de enero del 2022. ¡Hayaya!